Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde venimos con un vídeo nuevo. En el vídeo de hoy seguimos contestando a vuestras preguntas. Y la pregunta de hoy, como es tan buena, la hemos dejado para un vídeo solo. Además, deciros que con todo el lanzamiento del vídeo anterior del lunes de las clases, que está siendo una locura, y por adelantado, gracias, deciros que esta pregunta nos viene perfecta a colación de todo lo contado en el vídeo anterior. ¿Y cuál es la pregunta? Nos habéis preguntado que cuando llegamos a un sitio nuevo, que no conocemos a nadie, que no conocemos al binomio, ¿cuál es la primera impresión? ¿En qué nos fijamos cuando vemos a un jinete o amazona por primera vez y a un caballo? Y aquí hemos tirado de Jesús, que como bien sabéis es juez, y bueno, pues un poco también de mis impresiones y de lo que al final cuando vamos, por ejemplo, a un concurso, analizamos y vemos. Y esta es nuestra respuesta. Vamos a comenzar con el jinete o la amazona. En primer lugar, nos fijamos en su actitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues cómo se comporta cuando está montando a su caballo o yegua. Si está pie a tierra pero está con el animal de la mano, pues ver cómo está en contacto con él. La actitud en el fondo que tiene dentro del mundo del caballo dentro de ese día. Si por ejemplo está montando, pues analizamos cómo está encima del caballo, ¿no? Cómo está sentado, cómo se mueve, si está tenso, si está atemorizado, si está un poco altivo. A nosotros deciros que lo que nos gusta es una actitud relajada, una actitud de tranquilidad, una actitud de conexión con el animal, que esto es súper importante. Cuando vemos a alguna persona en las pistas calentando, que esto nos fijamos mucho, pues yo por ejemplo cuando vamos a competir hacemos mucho paso en la pista de calentamiento, ¿no? Y entonces en ese paseo en el que Ipsi estira, pues nos fijamos, ¿no? Pues ves quién está en la pista, etcétera, ¿no? Y ves pues a mucha gente que nos encanta, que está en conexión con su animal, ¿no? Que está en una actitud tranquila, que está pues acariciándole, que no le está tirando de las riendas o dándole patadas o fustazos, ¿no? Esto es actitud, a esto me refiero. También nos fijamos en esa parte de si está un poco atemorizado y se le está viniendo un poco el mundo encima, o si es una persona que está con una actitud engreída, que eso no nos gusta mucho. Vamos a aclarar. Una persona engreída es pues esta típica persona que veis subido al caballo como que lo sabe todo, que va un poco de sobradete y que ni siquiera, o sea, que sabiéndolo todo no tiene como una actitud de sumisión su caballo, así un poco que no nos gusta. Está muy bien estar encima del caballo y creértelo en el sentido de creer que puedes, creer que lo vas a conseguir con tu animal, de que estás ahí porque estás en una competición y estás preparado para hacerlo. Es otro tipo de creérselo, ¿no? Es en un lado positivo, ¿no? O darle la vuelta y aquí un poco chulería que no nos gusta. A nosotros personalmente. Muy importante y enlazando con lo siguiente en lo que nos fijamos es la corrección. La corrección del jinete o amazona encima de su caballo. Esto nos gusta mucho, ¿no? Pues los jinetes alemanes que son tan estrictos en su monta, pero que tantos buenos resultados da. Esa corrección encima del caballo, esa seriedad de quiero hacerlo bien, estoy montando adecuadamente a mi animal, me preocupo por mi animal, por unos correctos entrenamientos y unos correctos tiempos, no le doy un calentamiento en exceso o en excesos saltos, imaginaos, o diagonales alargando, ¿no? Esa corrección, ¿no? Ese saber estar, ese saber pedir a nuestro animal lo que corresponde en cada momento y saber parar. En esa corrección seguimos con otro punto importantísimo que yo creo que al final es el reflejo, ¿no? De lo que es la persona, que es la educación. La educación en pista al final nos representa a nosotros mismos y es un reflejo de cómo nosotros nos comportamos en nuestro día a día. Cuando hablo de educación, pues por ejemplo, hablo de, pues desde las normas básicas, que es ceder la pista cuando corresponde, hasta, pues por ejemplo, si ves que en una pista de calentamiento o en cualquier momento otro jinete o amazona está teniendo un problema, pues es de ser educados el dejarle su espacio, el cederle la pista si corresponde, aunque no le tocase,
Pues por ejemplo, están calentando y a alguien se le ha parado en un salto. Bueno, pues espera que vuelva a poder entrar con tranquilidad, que no pasa nada, cédele la pista, o que está teniendo problemas con su caballo y se va a una esquina de la pista, pues déjale esa esquina para que solucione ese problema. Esto es educación. Y esto al final, bueno, pues es un poco también lo que hablábamos en el vídeo, ¿no? En esa queja, ¿no? En ese enfado que tuve en ese vídeo. Pues al final nos enseña a ser personas, demuestra qué tipo de personas somos, y también yo creo que esto es muy importante, que los jinetes y amazonas que tienen esta educación se saben poner en el lugar del otro, saben perfectamente que lo que le está pasando a ese me puede estar pasando a mí mañana, ¿no? Y en esa educación crecemos, aprendemos y nos formamos. Luego hay otra cosa que es muy curiosa. Nosotros hemos competido en ANCADES, ¿vale? Y en ANCADES, como muchas veces os he dicho ya, un alto porcentaje de los jinetes y amazonas que están compitiendo en ANCADES son profesionales. Viven de eso y trabajan día a día en este mundo del caballo. Fíjate qué diferencia cuando nos vamos a un territorial o a un social, etc. El uso correcto de las normas y la educación en la pista no es solo eso, sino que al final, por ejemplo, veíamos que en ANCADES, que todos profesionales utilizaban y hacían un uso correcto de las normas, teniendo caballos más complicados, no había problemas en pista, porque como todos respetaban las normas, al final los problemas se minimizaban. Cuando nos vamos a un territorial en el que, por ejemplo, los jinetes y amazonas no son profesionales e incluso en algunas ocasiones no conocen las normas porque nadie se las ha enseñado, no porque no las quieran cumplir, sino porque nadie les ha dicho, oye, pues cuando se va al salto se tiene se hace así o se hace asá, o la dirección correcta del salto para que todos entren en la misma dirección, etcétera, un largo etcétera, que si queréis decirnos y hacemos un vídeo específico de qué normas se pueden utilizar, se usan y se emplean en los concursos de salto, pues como la gente no las conoce las normas y no las emplea, al final hay pues colisiones incluso entre caballos, discusiones, gente que no ha calentado bien y ya le está llamando a pista, gente que calienta demasiado y el caballo sale cansado al concurso, etc. Entonces deciros y animaros a que uséis correctamente las normas, las aprendáis y las pongáis en práctica, porque al final es el beneficio de todos. Siguiente punto y súper importante en el que nos fijamos es el trato del jinete o amazona con su caballo. Siempre decimos que al final esto es una competición, es un deporte de binomios. Tu otra mitad es el caballo y es una parte fundamental en tu día a día, en tu competición y en tu deporte. El trato con el caballo tiene que ser correcto, tiene que ser un buen trato, tienes que velar por la salud y bienestar de tu caballo. Yo incluso aquí os cuento una curiosidad. Hubo una circunstancia en un concurso que era una pista de calentamiento muy pequeña y que, bueno, pues entró una persona X que la lió en la pista, pues no dejó de pegarle palos al caballo, salto tras salto, y decidimos, Jesús y yo, salirnos y calentar fuera, haciendo mucho paso y en el último momento entrar en pista. ¿Por qué? Porque aquí velamos por la salud de Ipsi. Yo no quería que viniera de repente ese caballo y pudiéramos tener un accidente, que Ipsi se estresara, porque también esto es importante, ¿no? Si se genera una situación de estrés en la pista, se transmite al resto, ¿no? O sea que siempre velar por la salud y bienestar de vuestro animal. Aquí también os contaré otra cosa. Hablando con Jesús en modo juez, me contaba que lo que él más destaca o en lo que más se fija en el jinete o amazona es en su mano. Siempre hemos dicho que la mano es fundamental. ¿Por qué? Porque la mano es el contacto directo con la boca de nuestro animal y la boca del animal es sagrada. Por lo tanto, un jinete que hiperflexiona, que flexiona demasiado, que le hace trabajar, ceder, tal, que mueve mucho la mano, que tira mucho de la rienda, que pone un bocado excesivo en la boca del animal, esto no nos gusta. Siempre nos fijamos en esos hierros livianos, ligeros y acordes con lo que el caballo necesita, porque en muchas ocasiones hemos visto hierros que dices, este caballo para nada necesita tanto hierro, y te lo está diciendo al grito si no te estás dando cuenta.
esa mano suave, esa mano que además normalmente cuando tenemos una mano suave es una mano que siempre tiende a acariciar, a premiar al caballo, a que cuando le hemos cogido al caballo pues para cerrarle, comprimirle, después de ese ejercicio hemos soltado la rienda para que el caballo libere tensión, estire su cuello, libere la tensión de la mandíbula, etc. O sea que nos fijamos muchísimo en la mano porque es clave para nuestro caballo. Y un último detalle, que además os lo cuento como curiosidad para que vosotros reflexionéis por si lo hacéis o no, y si no lo hacéis, empezar a probarlo porque veréis cómo os van a salir mejor las cosas. Nos fijamos en los jinetes que planifican y preparan todos los ejercicios o lo que van a hacer después. ¿Qué queremos decir con esto? Imaginaos, vais por la pista y queréis hacer una parada. Pues no llegáis y de repente dais un tirón, os sentáis y paráis. Un jinete que planifica y prepara lo que hace es pensar, ¿dónde voy a parar? Vale, pues voy a parar, si estamos hablando de doma, por ejemplo, ahora, en la letra B, ¿vale? Vamos a parar en la B. Pues yo, antes de la B, ya sé que voy a parar allí. Y a lo mejor me quedan 10-15 metros. Por lo tanto, miro, pienso, yo estoy bien sentada, tengo mi caballo reunido, voy a comprimir un poco para poder hacer una parada correcta y que meta bien los pies. Una vez haya planificado y preparado esto, llego a la B y paro sin problema, paro suavemente, mi caballo no hace un parón brusco. Esto es una buena planificación y esto es un jinete que está yendo por el buen camino, está montando bien y está trabajando correctamente a su animal. Os decía antes, os recomiendo que si esto no lo hacéis, lo empecéis a hacer, porque veréis como todas las transiciones dentro de un ejercicio o lo que sea, el ejercicio que vayáis a hacer, si lo habéis planificado antes, os va a salir mejor solo por planificarlo. Ya no os digo si lo trabajáis y lo preparáis con tiempo y seguís insistiendo en él para mejorarlo. Aquí creceremos como jinetes y amazonas. Visto todas las cosas que nos fijamos en un jinete o amazona, ahora comenzamos con el caballo. Segunda parte del binomio. Primero, y que mucha gente no se fija, pero que es muy importante, ¿en qué nos fijamos en un caballo o yegua? Lo primero en lo que nos fijamos es en su pelo. ¿En su pelo? Diréis, sí. No nos fijamos en la longitud de sus crines ni nada de esto. Nos fijamos en el pelo de todo su cuerpo. ¿Por qué? Un caballo que le brilla el pelo, que tiene un pelo suave, que no veis un pelo como sucio, como triste, sin brillo, nos dice mucho y nos dice cosas muy buenas. Para comenzar nos habla de salud. ¿Por qué nos habla de salud? Porque cuando nosotros hablamos de alimentación correcta, hablamos de que un caballo tiene que tener una alimentación que le nutra, ¿vale? Que le nutra desde dentro. Esto quiere decir que cuando el caballo come y está bien nutrido, todo sale aflorando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el caballo, además de estar nutrido en el peso, el caballo, su pelo comienza a brillar, porque tiene el pelo coge todos los nutrientes de la comida y lo lleva a su pelo, entonces se muestra brillante. Esto no quiere decir que le haya echado fusfús de estos que venden en las tiendas para que el pelo brille, sino que brilla naturalmente porque le brilla desde dentro. Salud y bienestar. Vamos a indagar un poquito más. Cuando hablamos de salud, con el tema de la alimentación, hablamos del sistema digestivo de nuestro animal. Por ejemplo, cuando un caballo no le brilla el pelo, puede significar que digestivamente tiene algún problema. Un problema de ellos, entre varios que pueden existir, son las úlceras de estómago. Una úlcera de estómago lo que provoca es que nuestro caballo no esté nutrido correctamente, etcétera, etcétera. Deciros que para las úlceras de estómago existen varios productos y tratamientos para ayudar a nuestro animal a que esté correctamente. Otro ejemplo. Los parásitos intestinales. Los parásitos los puede coger el caballo, por ejemplo, pastando en libertad. No quiere decir que estemos tratando mal al caballo, sino que los parásitos existen y por eso existen las desparasitaciones anuales. Con respecto a estas desparasitaciones anuales, contaros, los parásitos llegan al intestino. En el intestino se agarran. Aquí, al agarrarse, le crean una molestia al animal que en alguna ocasión lo vemos como que rechinan los dientes. Cuando rechinan estos dientes es que sienten esa molestia. Bueno, el parásito se queda en el intestino.
Una vez crece, se va al ano. En el ano, en alguna ocasión, se pueden ver los parásitos, que son pequeñas larvas, como gusanitos. Cuando el caballo estercola, o sea, en el ano, las larvas ponen los huevos, ¿vale? Y cuando el caballo estercola, tira esos huevos que se quedan en las heces y algunas larvas que en alguna ocasión se pueden ver. Si el caballo se come ese estiércol, el huevo entra y le sirve de incubadora en el estómago, intestino, Ahí eclosionaría el huevo y nacería otra vez la larva. Esto es un poco, para que me entendáis, el ciclo de los parásitos. Por eso nosotros desparasitamos, se desparasita 2 veces al año, y cuando desparasitamos, cada desparasitación se hace con 1 semana y media más o menos. Nosotros damos un poquito de producto, ese producto mata primero las larvas y en la segunda toma mata, que si queda alguna larva, y los huevos que hay. Así eliminaríamos los parásitos de dentro del animal. Siguiente punto, que nos fijamos en el caballo. Nos fijamos en el tónico muscular. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones vemos en pista caballos que no están musculados. Esto parece una tontería, pero al final es muy importante, porque un caballo musculado puede responder perfectamente al trabajo, porque su músculo está ejercitado y puede hacer ese esfuerzo. Un caballo sin muscular, ¿qué quiere decir? Que ese esfuerzo que va a hacer en competición o en el trabajo día a día le va a costar mucho más y posiblemente sus músculos se fatiguen. Aquí también haremos una distinción. Hay que entender que ni es bueno ver un caballo delgado con poco tónico muscular, ni un caballo pasado de sobrepeso, porque los extremos nunca son buenos. Pero hay que entender también la constitución de cada animal, que es propia e intrínseca, es desde que nace y no se puede modificar. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que nunca veremos a un galgo gordo, porque un galgo es finito, es un perro delgado, o por ejemplo un bulldog es un perrete que tiende a ser un poco tochete, un poco con más masa de lo normal. Hay caballos como por ejemplo el pura sangre inglés, que tiende a ser esbelto, fino y delgado, y un frisón o un pura raza español, que son caballos que tienen más carne y que son así, no porque tú le hayas dado un exceso de comida o no le des de comer porque sea así, ¿vale? Entonces aquí es importante tener un criterio y ver si el caballo es simplemente que es fino o es un poquito más pasadete de peso por su constitución o porque nos hemos sobrepasado y no estamos haciendo algo correctamente con él. Otro punto muy importante y que en muchas ocasiones no le damos la importancia que necesita son los cascos. Los cascos es algo fundamental en nuestro caballo. Al final es con lo que pisan, o sea, son como nuestros pies, son fundamentales. Diremos, ¿en qué nos fijamos? Un casco que se le ve nutrido, se le ve brillante, y con esto no me refiero a que tú vas a un concurso y le ves que tiene grasa echada, no. Un casco sin grasa, sin ningún material encima, ningún producto, le ves el casco brillante. Luego además nos fijaremos si el casco es proporcional a la altura y al peso del caballo. ¿Qué quiero decir? Pues que hay veces que a lo mejor un casco se recorta en exceso y es un casco pequeñito para lo grande que es el animal o cosas así. Aquí decir y hacer una aclaración. Da igual cuando hablamos de herraje que sea un recorte sin herradura o con herradura. Hablamos de la salud del casco del animal. En el caso de, por ejemplo, las herraduras, sí que os contaremos otra cosa. Nos fijamos mucho en las herraduras que en las manos tienen 2 pestañas. Hace muchísimo tiempo se ponía solo una pestaña delante. Lo que hace la pestaña de la herradura es evitar que la herradura rote en el casco y entonces se quede mal apoyada, etc. Nosotros desde hace muchísimos años ponemos 2 pestañas al igual que en los pies, porque son mucho más seguras en el sentido de que evitan mucho más esa rotación. Además, bueno, luego sería un gran añadido el uso de qué herradura correcta o no. Luego nos fijamos también en el aplomo. ¿Qué quiere decir el aplomo? Es como el caballo está puesto en el suelo, ¿vale? Cómo se apoya, cómo apoya sus manos y sus pies. Para hablar un poco de qué dice el libro, por así decirlo, un aplomo correcto en las manos sería de 40 grados y un aplomo correcto en los pies sería de 45. Aquí también hay que hablar
de que cada caballo físicamente es de una forma, ¿vale? Esto, por ejemplo, os cuento una anécdota. Ipsi, sus aplomos de atrás tienden a ser un poquito más bajos, ¿vale? Tiene un ángulo menor. Yo esto lo he hablado con el herrador, lo hemos hablado con veterinarios súper profesionales y me han dicho, mira, la yegua es así. No le puedes hacer que de repente le nazca más de una forma o de otra porque a ella le nace así. Simplemente es tenerlo bien controlado, bien recortadito siempre, bien cuidado y ya está. O sea, quiero decir, el libro habla de 40 a 45 grados, pero volvemos a la misma. Vamos a analizar cada caballo y la necesidad que tiene. Y enlazando con el último punto de el jinete o amazona, que es su uso de la mano, nos vamos a la repercusión, que sería la boca del caballo. Este es el último punto en el que nos fijamos y por decir último no decimos menos importante. Era por poner un orden lógico. Nos fijamos en la boca del animal, nos fijamos en si tiene la boca seca, que no sería un buen indicativo, o si tiene baba en la boca. Esto quiere decir, si vemos que tiene baba en la boca, que la mano del jinete es suave, que no es brusca, por lo tanto el caballo pues trabaja con la mandíbula perfectamente. También nos dirá que está a gusto con el hierro. En muchas ocasiones, y como ya he dicho, vemos hierros excesivamente fuertes para lo que el caballo necesita. Un hierro excesivamente fuerte o excesivamente duro, contundente, también hace que el caballo tenga la boca más seca. Conclusión, baba en la boca quiere decir una buena mano del jinete y una boca suave. Quiero dejaros por aquí arriba el vídeo en el que hablábamos de cosas que hacemos mal y cosas que hacemos bien para aprender, que hablábamos de la pierna, de la mano, etc. Os lo dejo por aquí porque viene a colación y seguro que aprendéis mogollón. Familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Mandadnos más preguntas que las vamos a seguir trabajando. Esperamos que os hayamos dado alguna pincelada para las cosas en las que nos vamos a fijar en las pruebas para las próximas clases que empiezan mañana. Mañana ya tenemos el primer grupo de jinetes y amazonas que vienen a probar a hacer la prueba para trabajar con nosotros y formar parte del equipo NMV. ¿Qué deciros? Que estamos emocionados y súper contentos y gracias, como siempre decimos, a todos vosotros. Y dicho esto, familia, vamos a estar súper activos en redes en estos días para que veáis al equipo o los posibles participantes y integrantes de este equipo. Y el lunes que viene nos vemos en nuestro canal a las 8 de la tarde. ¡Un besazo enorme, familia!